Bienvenidos nuevamente a una charla más de la Logia Blavatsky. En esta ocasión recibimos con mucho gusto al hermano Carlo Tax, que es de nacionalidad guatemalteca, pertenece a la Logia Tonantzin de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hoy nos compartirá un artículo que escribió la señora Blavatsky, que se llama Filósofos y Filosofastros. Así que, sin más, bienvenido, Carlos, con nuestro agradecimiento por tu aportación. Como bien lo decías, este es un artículo escrito por HPV y esta es una pequeña aproximación que les traigo. Era 1889, una época de mucha actividad de toda índole. Se construye el transatlántico en París, se inaugura la Torre Eiffel, nace Gabriela Mistral, Van Gogh pinta La noche estrellada y el incidente de su oreja y su autorretrato, pues justamente en este año. Se publica también La familia sin nombre de Julio Verne. Publican El Anticristo de Friedrich Nietzsche, en donde se argumenta contra el cristianismo, pero con discursos fuera de tono y muy poco sostenibles, como si no hubieran argumentos un poco más sensatos. Y Mark Twain también publica una crítica a la Iglesia Católica, pero con un poco más de sensatez en su novela Un Yankee en la corte del rey Arturo. Para todo esto, llevaba un año ya la publicación de la revista Lucifer, con temas filosóficos, teosóficos, científicos, religiosos, así como reseñas de libros, como de los que estábamos hablando hace un ratito. Esta es una revista publicada mensualmente por HPV desde 1887 hasta 1891. Estaba coeditado en sus primeros números por Mabel Collins y Annie Besant, y el último estuvo presentado en 1897, cuando llegó a pasar a tener el nombre de The Theosophical Review. Contó con más de 2.800 artículos escritos, no solo por HPV, por bastantes personas allegadas y con los pensamientos pues más acordes. Aquí tenemos el número 26, donde aparece el artículo que nos convoca el día de hoy, en cuya segunda cita podemos leer: el conocimiento más ínfimo es un conocimiento fragmentado. La ciencia es un conocimiento parcialmente unificado. La filosofía, ese es un conocimiento completamente íntegro. Es de Herbert Spencer en Principios Primarios. Con esta cita empieza la defensa realmente de unos argumentos que le hacían los medios de difusión de la época a la teosofía y específicamente pues a HPV, ya que la prensa divulgaba diariamente, como nos cuenta ella, palabras abusivas, en donde se leía que cada vez que la palabra teosofía aparecía, aparecían epítetos como que era un sistema inventado por la sacerdotisa de la teosofía, llamándole también los detractores que carecía realmente de una profundidad filosófica, es decir, que no la consideraban una filosofía. Específicamente ante estos es que se escribió esta defensa. En la crítica, al inicio de esta crítica, determinaron que había contradicción entre la Constitución y las reglas de la sociedad teosófica. Decía que eran ilógicas la construcción entre lo que era la práctica y lo que era la teoría. Eso refiriéndose a lo de asectarios, que se llamaban así todos los teósofos. Asectario es una ausencia de credo, filosofía, religión, dogma o concepciones propias que abogar o defender, pero que algunos de sus miembros sí practican y desarrollan ciertas doctrinas. Entonces, la sociedad teosófica, nos dice HPV, que no está constituida por los fundadores, ni por sus miembros más importantes, ni por la mayoría de ellos. Estos son simplemente una cierta porción de la sociedad. La sociedad teosófica, entonces, es independiente de sus fundadores o miembros.
Ellos, los fundadores o miembros, ellos solo la conforman, ellos conforman el núcleo, pero la sociedad es un ente completamente ajeno a ellos. Por ende, la sociedad teosófica no tiene ningún credo o filosofía como conjunto, como institución, como conglomerado que defender, por lo cual no hay contradicción entonces con lo que se dice. Y nos expresa en este artículo también HPV que la mente obtusa anda en busca de un pretexto. La gente siempre anda buscando un gancho en el cual colgar sus observaciones y sus calumnias. Y el pretexto más sólido para estos ataques son que es una nueva religión, incluso que es un ismo. Ismo es una tendencia innovadora, algo que va en contra de lo ya establecido. Es decir, hay una religión, bueno, pues yo voy a poner una en contra de lo que está ahorita, o sea, para decir y rebatir todo. Eso es un ismo. Y así tachaban a la teosofía. Nos continúa expresando HPD que se permite a los miembros creer en lo que les plazca y cómo les plazca. Esto en la sociedad teosófica. Por eso es que cuando se hace una solicitud de admisión a la sociedad, no se pregunta qué religión se tiene, cuáles son sus puntos de vista teístas. Estos puntos de vista son propiedad personal y no tienen nada que ver con la sociedad. Ahora, para esto hay dos puntos importantes que analizar. En primero es quién es practicante de teosofía. Practicante de teosofía es quien lee en algún lado algo como, por ejemplo, abro comillas, lo que en mí desea, no soy yo, y eso puede esperar. Yo leo eso y lo pongo en práctica. O alguien lee, abro comillas otra vez, el cuerpo es el caballo en el que cabalgamos, por lo tanto debéis tratarlo y cuidarlo bien. Cierro comillas, y por ende entonces vengo yo y lo trato bien y cuido mi cuerpo. Esto quiere decir, lo pongo en práctica. Practico la teosofía, practico lo que leo y que me es conveniente a mi vida. Entonces, la teosofía puede ser practicada por cristiano, por pagano, judío, gentil, por un agnóstico, por un materialista o incluso por un ateo. Y lo segundo es quiénes son los miembros. Los miembros. Miembro es realmente el que forma parte de un grupo, de una congregación, es decir, ya llenó los requisitos para ser miembro de. Y para ser miembro de la sociedad o en la sociedad se tiene miembros de todo tipo. Se tiene miembros brahmanes, musulmanes, parsis, judíos, cristianos, budistas y un montón de más. Pero toda esa variedad de practicantes y miembros se rigen por algo, que es que con tal que ninguno de estos sea un fanático intolerante que se rehúse a reconocer como ser humano o como su hermano, perdón, a cualquier hombre o mujer fuera de su propio credo o creencia. Esto, toda esta convergencia de doctrinas da lugar a la próxima crítica. Esto se desarrollaba constantemente ante cualquiera frase que HPV pudiera dar en defensa de la teosofía, pues le generaba críticas. Y la crítica de esta es más profunda, porque dice, critica que se diga que la denominación colectiva de toda doctrina o religión es teosofía. Esto aparentemente los teósofos así lo denominaban. Y ya sea en esa época, 1800, hace 135 y pico de años, o incluso ahora. Pero ¿está bien dicho eso? ¿Está bien dicho de esa manera? Y HPD no responde hace 135 años. Llamarla así es un error colectivo.
Y el descuido de los miembros en implementar esto ahora está dando sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Pues tanta crítica por no conocer muy bien la terminología. Y es más, nos dice, terminologías aproximativas aplicadas a temas que deberían definirse con más esmero es un error. O sea, hacerlo superfluo y dar un concepto a la ligera es un error. Hay que tomarse su tiempo. Un error grave como el que introdujo Sinet precisamente con budismo, que debió haber sido budismo para no confundirlo con budismo. La Sociedad Teosófica como grupo no enseña ninguna religión particular, sino tolera y virtualmente acepta todas las religiones. Aunque no se puede negar que la doctrina de la unidad subyacente en todas las religiones y existencia de una fuente común llamada religión sabiduría, entre comillas teosofía, es de la cual se desprende toda la enseñanza secreta y de la cual derivaron directa o indirectamente todas las formas de religión. La religión es una forma subjetiva entonces, de acuerdo a la idiosincrasia de entender la enseñanza, pero no es la enseñanza. La religión no es la enseñanza. Y aquí caemos otra vez entonces a la próxima crítica. ¿El budismo esotérico es imprescindible? El budismo esotérico, aquí no le puse, lo puse con suspensivos porque el término precisamente fue el que causó críticas. HPV tuvo una observación hacia el nombre del libro explicando que causaría confusión, pero al final le nombraron de tal forma para llamar la atención o, bueno, para considerar que fuera más fácil de entendimiento de la persona y no le pusieron consideración a las argumentaciones que HPV les pudo haber dado. A este respecto, critican por decir que la teosofía no tiene dogma, que no defiende ninguna postura, pero desarrolló el budismo o parte de sus enseñanzas. HPV dice, ya sea budismo esotérico o exotérico, es fútil persistir como inútil asegurar que no obligamos a creer en esta o en otra doctrina. Las observaciones respecto al nombre del libro de Sinet realmente fueron porque Budi es conocimiento e inteligencia. Budi con U es la facultad. Budismo es la ley o filosofía de Buda. Bodismo esotérico, como debía de haberse llamado según HPV, es sabiduría o conocimiento secreto. Sin embargo, pues no se llevó así. El, el budismo esotérico, con todos sus errores, incluso todas las correcciones que se realizaron por los Mahatmas en las cartas, no es la teosofía completa. Lo tratado en ese libro, en el budismo esotérico, es una porción muy pequeña de las doctrinas orientales y el ocultismo es una ciencia de la religión sabiduría, una ciencia. No es en absoluto la teosofía completa. Es más, budismo esotérico no es budismo. Budismo o budismo. Ahora bien, ella dice que en Occidente tal vez sí sea materia especial el budismo esotérico. Es materia especial porque en Occidente no se conocen esos temas y el budismo esotérico desarrolla técnicas y términos que deberíamos de conocer para continuar nuestros estudios. Pero nos señala también que en Oriente ya se ha abandonado el estudio del budismo esotérico, implementado o negado por los brahmanes, quienes no querían darlo porque se oponían a las enseñanzas exotéricas que ellos estaban abundando. Eso se estaba divulgando más, en Adyar precisamente.
Durante casi 3 años dice que trató del 89 para atrás, 1889 para atrás, y con las fantásticas palabras de HPV, trató en vano de barrer fanáticas telarañas, al punto de desaparecer, ya abandonar esta lucha, porque la mitad de las personas continuará confundiendo la teosofía con el budismo esotérico. En el artículo original dice la mitad de los ingleses, pero considero yo que ya estamos bastante globalizados como para cambiarlo a la mitad de las personas en el mundo. Aquí tenemos dos ejemplos de las ediciones del budismo esotérico en donde no se ponen de acuerdo los propios editores en si es con U o es con O o es con cómo o a qué se refiere con esto. Ante esto, hay algo que me llama mucho la atención, que es la Declaración General de la Sociedad Teosófica respecto a la libertad de pensamiento. Este consejo lo presidía Annie Besant y fue para un informe de presidencia precisamente, donde aparecen enunciados en la revista y la utilizan mucho ahora, y cosa muy loable también en la revista colombiana que se intitula Selección Teosófica. En su primera página tienen estas consideraciones, amplias consideraciones, que están citadas por el Consejo General. Y una de las partes dice, no hay ninguna doctrina u opinión enseñada o sostenida por quien quiera que sea, en algún modo obligada por cualquier miembro de la sociedad, ninguna que cualquier miembro no esté en libertad de aceptar o rechazar. Libertad de pensamiento en 1924. También podemos leer, ningún instructor o escritor de HPD para abajo tiene autoridad para imponer enseñanzas u opiniones a los miembros. Todo miembro tiene igualmente el derecho de seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho para forzar a nadie a escogerla. La única condición realmente para ser miembro de la Sociedad Teosófica es la aceptación de sus 3 objetivos. Y ustedes conocen los 3 objetivos, que es la fraternidad, el estudio y la investigación, en resumidas cuentas. Ese no es nuestro tema, pero por ahí va los objetivos. Y a esto le encontré bastante sentido en relación a lo que estamos viniendo platicando, puesto que podemos buscar nuestras técnicas de meditación, de trascendencia, autoconocimiento, en donde nuestra evolución, curiosidad, capacidad nos lleve. Pero la ST, la Sociedad Teosófica, no es escuela para enseñar ninguna de ellas en concreto, más que para investigarlas comparativamente, porque esa es su función, esos son sus objetivos, pero no para enseñar ciertas escuelas o prácticas, por decirlo de alguna manera. Pero la afirmación de que la teosofía no es una religión de ninguna manera excluye el hecho de que la teosofía es la religión misma. También en la libertad de pensamiento, el Consejo General mm, cita una frasecita muy simpática que es: las opiniones o creencias ni confieren privilegios ni imponen castigos. Eso es algo que me llamó mucho la atención, me gustó. Y por supuesto, piden que ejerzan con energía su derecho de libertad de pensamiento y de expresión dentro de los límites de la cortesía y la consideración hacia los demás. Esto, esto del tema de la libertad del pensamiento es algo largo y tendido. Sí, para no salirme más del tema, yo creo que salió precisamente por 4 aspectos que en esta Declaración de Libertad de Pensamiento habían objetado. Y era que muchos, bueno, en memoria solo tengo 2, era que muchos seguían a un teósofo en especial y no a otros, porque consideraban que ese teósofo en especial
enseñaba o daba la teosofía de mejor manera, por ende, él era el teósofo. Eso era lo que le estaban increpando a Nivesant, que casi todos querían es solo la tendencia de un teósofo y no la de otros. Y ahí yo puedo pasarles el escrito para que lo leamos cada quien, porque es muy interesante esta libertad de pensamiento, es muy importante incluso para hoy. Ahora, ya entrados en el tema, ¿es filosofía entonces? Porque proponían que la teosofía no era filosofía, era o una religión o una secta. Entonces, ¿qué es la filosofía? Para empezar, solo para tener las primeras pinceladas de la palabra, para saber si la teosofía es o no es una filosofía como la de los griegos. ¿Qué nos dice el diccionario? Para no salirnos de lo más elemental. Y por supuesto, el amor a a la sabiduría va a venir más adelante. Eso es lo más básico, pero en el diccionario nos encontramos esta definición: conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Eso encontramos en el diccionario. ¿Qué leímos en el diccionario en la Wikipedia sobre la religión? Religión o las religiones, que ya dijimos que eran dependiendo de la idiosincrasia de los lugares. Y por supuesto conocemos muy bien el origen etimológico de religare, pero no yéndonos tan en lo profundo, sino en la forma en que los detractores pretenden señalar que la teosofía es religión. Entonces la religión es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, para darle culto a esa deidad. Esto lo encontramos en 1889 en este artículo. Y nos dice que dogma es la proposición precisamente firme y cierta que no pueden negar por ninguna forma. Y si no se acepta, no se forma parte de esa religión. El temor ya viene por el castigo y la contrariedad o el cuestionamiento que se le haga a cualquier dogma de la religión. El ritual, que por falta de estudio o en su significado profundo o trascendente, termina siendo una simple ceremonia. Y no entendemos de qué se trata la ceremonia, solo participamos, pues, porque es parte de la religión. Y el culto, pues, la manifestación exotérica, al final de cuentas. Y por último, lo de la secta, que para mí es ofensivo o es peyorativo. Sin embargo, así es como empezó también el cristianismo, sin irnos más lejos, a través de llamarle es una secta, ¿no? Pero, ¿por qué empezó así el cristianismo? ¿Qué era una secta? ¿Qué es una secta para el diccionario? Según el diccionario, secta, del latín sectare, secare, cortar, separar. Ya con esto suficiente. Cortar y separar. La teosofía corta y separa algún conocimiento o trata de englobar y acapararlo todo. Bueno, cortar y separar. Conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta que representa una sección muy determinada, una sección de un conjunto. Esto definitivamente no es teosofía, porque no es una sección, no es un separar, no es un cortar y vamos a formar una nueva unismo, como le decían, de lo ya establecido. No es definitivamente. Por ende, nos regresamos a la religión. Podría llegar a tener este tipo de tintes religiosos, pero al final de cuentas, el conjunto de reflexiones que tiene la teosofía
que tratan sobre el hombre y el universo. Sí, son reflexiones y esencia de las causas y sus efectos. Eso es teosofía. Entonces, es filosofía. No puede haber confusión. Sin embargo, pues las mentes obtusas continúan, ¿no? Además, dice HPD, ¿cuántos de nuestros críticos poseen una profunda versación sobre la verdadera definición de la palabra filosofía, para que ellos mismos nieguen de manera irreverente un sistema que conocen aún menos, es decir, la teosofía? Si no conocen la filosofía, ¿cómo van a negar la teosofía si tampoco la conocen? Es algo raro. Ahora bien, en ciertas creencias, definitivamente, creencias filosóficas, religiosas y científicas que han llegado a estar estrechamente asociados con la palabra teosofía. Pero aquí podemos leer esta parte: la unidad del todo en el universo implica y justifica nuestra creencia en la existencia de un conocimiento, al mismo tiempo científico, filosófico y religioso, que demuestra la necesidad y la realidad de la conexión del hombre y de todas las cosas en el universo en sí. Entonces, la teosofía es la verdadera síntesis de la filosofía. Hasta aquí bonito. Sin embargo, todavía podrían haber palabras en contra o cuestionamientos hacia si es o no es la síntesis de la filosofía. Por lo cual, tendríamos que empezar a pensar qué es teosofía. Por supuesto, en estos escritos que estamos desarrollando, vamos a encontrar muchos conceptos necesarios para nuestro conocimiento personal, pero haciéndolo a grosso modo. Teosofía es igual a sabiduría divina o sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo divino debe ser el elemento vital de aquel sistema o filosofía. La ciencia de lo divino y humano es esencial para el sistema o filosofía. Sistema, si es sistema, es filosofía. Porque la definición más elemental de filosofía es que la filosofía es el amor a la sabiduría, su búsqueda. Y eso es lo más importante, su búsqueda. ¿Búsqueda de qué? De conocer los fenómenos, las causas, las razones, los poderes y las leyes que expliquen los fenómenos. Y esto lo encontramos como parte de nuestra enciclopedia de aquella época, solo para darnos idea, 1800 y pico. Cuando esta búsqueda se aplica a Dios o a dioses, en cada país se convirtió en teología. En la vertiente de la naturaleza material, a esta búsqueda de las razones, fenómenos y demás, se le llamó física e historia natural. En el campo humano, la búsqueda de todo lo que refiere al humano, al ser en sí, se le llamó antropología y psicología. Y de psicología tiene mucho la teosofía. Mientras que una vez se eleva a las regiones superiores, entonces se transforma en metafísica. Entonces es la ciencia de los efectos determinados por las causas. Eso es. La teosofía es la verdadera síntesis de la filosofía. ¿Cuál es la filosofía de la que estamos hablando? Pues ella nos dice en palabras simples, esta es la enseñanza, esta es la filosofía, la ciencia de los efectos determinados por sus causas, que no es más que el espíritu auténtico de la doctrina del karma. Y esa es la enseñanza más importante de cada filosofía religiosa y la califican con distinto nombre. Entonces,
quiere ir más allá, incluso diciendo que la filosofía es la ciencia de las cosas posibles por cuan posibles sean. Y esto solo aquí se vuelve a chocar contra las paredes de los críticos, porque es directamente aplicable a las doctrinas teosóficas, ya que rechaza la doctrina teosófica el milagro, pero es de difícil aplicación para las religiones dogmáticas y sistemas filosóficos materialistas. Pues la primera tiene creencias en las cosas imposibles y la segunda rechaza aún lo posible mientras contradiga lo que ella viene teniendo como aserción o aseveración. Definitivamente sigue pintando la teosofía como la síntesis de la filosofía. Y podrían atacarnos al decir que la teosofía es el vínculo que los teósofos pregonan, y pregonan no en una palabra despectiva, sino pregonan de anuncio, están anunciando que concilia la religión con la ciencia. La ciencia que propone conocimiento. La tarea de la filosofía es la sistematización de ese conocimiento. La filosofía facilita la doctrina. La doctrina está repleta de principios, principios que nos ha dado el conocimiento, irlos conociendo, irlos descubriendo. Y la filosofía se conoce como la ciencia de los principios. Ahora, conocimiento y doctrina, ese conocimiento que nos da la ciencia y esa sistematización de principios que forman doctrina a través de la filosofía, tienen que pasar por un tamiz o tienen que tener una categoría de cuantización para poder llegar a ser completa sabiduría. ¿Y cuál sería esa? Como estudiantes estamos acostumbrados a escuchar los principios eternos y universales. Entonces, la sabiduría divina es el tamiz por el cual se tiene que pasar el conocimiento, la doctrina, los principios y la filosofía para poder llegar a tener una conciencia de la sabiduría divina. Estos conocimientos dados por la ciencia y las doctrinas llenas de principios, pues terminan formando lo que consideraba Hegel, perdón, la filosofía, que es la representación de ideas. Filosofía es representación de ideas. Representar ideas es contemplar el objeto. ¿De qué objeto habla Hegel? Del absoluto. Este es el término cabalista que HPV utiliza seidad en lugar, o sat, en lugar de absoluto. Hegel le llama a la filosofía la contemplación del autodesarrollo del absoluto. Hegel es filósofo, no es teósofo, aunque tal vez haber sido iniciado, pero esto está de más. Así que, entonces, HPV nos dice la doctrina secreta en su integridad, los 6 tomos, que es simplemente un átomo, es la contemplación y registro de los procesos del infinito, la contemplación del desarrollo del infinito, hasta donde el idioma finito y el pensamiento totalmente limitado puede grabar estos procesos tan trascendentales. Así que, según cada definición filosófica antigua o nueva, aquel que estudia teosofía estudia la filosofía trascendental superior. No hay más tela que cortar, no hay por dónde jalar o poder criticar, aunque van a aparecer las críticas, por supuesto. En este artículo nos da un panorama HPV
respecto el momento que estaba pasando, los momentos que se estaban avecinando, las personas que estaban creando, pensando y escribiendo en contra, a favor y en todos los temas. Y no está muy alejado de lo que ahora es nuestra era, incluso hoy, lo que ella determina. Termina el artículo en defensa dándonos este panorama. A nuestra era la considera preeminentemente crítica. Crítica en el sentido de que analiza todo con esmero, pero lo que le conviene, y rechaza cualquier cosa antes de escudriñarlo meticulosamente. Esto no está muy alejado de nuestro siglo. Era y es una era de opiniones altamente exageradas, ya que el escrutinio analítico ufano se aplica solo a lo que no interfiere con los perjuicios nacionales, sociales, personales. Y por el otro lado, tenemos una fe ciega, elástica, que induce a coger con los brazos abiertos y aceptar con alegría todo lo destructivo, perennizándolo en el chisme, sin efectuar escrutinio alguno y sin vacilar a ponerse a pensar. Los teósofos no tienen dogmas, no exigen fe ciega, siempre están dispuestos a abandonar cualquier idea que se demuestre errónea. Ahora, actualmente, con los personajes impopulares y su trabajo, no se les juzga conforme al valor intrínseco, sino que se les juzga por el autor, se juzga la obra por el autor, según la personalidad del autor y la opinión que se tenga preconcebida de él o ella, así es como juzgan la obra. Y en las palabras tan perfectas de HPB dice, la personalidad del autor aletea como una sombra oscura entre la opinión del periodista moderno y la verdad diamantina. El verdadero crítico debería saber al menos algo respecto a lo que va a criticar, porque si no conoce lo que se va a criticar, se critica como en nuestra era. El editor, al final de cuentas, este es un meme de 1889, un meme muy divertido en filosófico. Dice, el moderno editor no sabía qué decir y por lo tanto imprecó contra lo que trascendía su comprensión. Si no lo comprende, está en contra. Y por supuesto, el último recurso de la ceguera mental es la violencia, ¿no? Y en este caso, los ataques personales, como hemos venido diciendo, todos los ataques. Teosofía, epíteto abusivo. En esa época, por supuesto. En esta tal vez ya no son tan ofensivos, aunque sí la critican de alguna manera, pero en aquella época se ensañaron, realmente. ¿Se acuerdan que mencioné algo de la alta sacerdotisa? Que eso es una forma irónica y aún así, contra esos ataques personales irónicos, HPD se defiende de la manera más filosófica y profunda que podría yo escuchar. Y dice, identificar la teosofía con personas implica mostrarse deficientes en la lógica y también en el sentido común. Esto es para cerrar el artículo. Y no más preguntas, señor juez. Pero aquí podemos empezar a notar un doble vía, un doble sentido, que no solo los detractores, sino nosotros mismos como miembros de la sociedad, como buscadores de la verdad, como estudiantes, caemos en esta falta de sentido común y terminamos identificamos la teosofía por lo que alguien dijo. No es lo que yo entiendo,
sino lo que me enseñó alguien. Es decir, no lo analizo tanto, ya no pierdo esa gana de estudiar, sino que bueno, como ya me lo enseñaron, ya no indago. Cuando el fin del teósofo sería vivir, investigar, estudiar, debatirlo y en el mejor de los casos, cuando la sabiduría empiece a formar parte del conocimiento, practicarlo. La práctica más elevada del ocultismo me refiero, cuando la parte más elevada de nosotros se manifieste a nosotros. Puesto que si lo voy a hacer, si lo voy a vivir la teosofía, voy a vivir sus preceptos, pero la práctica de las cosas más ocultas debe de ser a través de despertar las partes más elevadas de mi persona. Y aparecen en esta época, en esta como último recurso, muchos escritores optimistas que les gustaría hacer de este nuestro siglo mercantil una edad de la filosofía nueva o moderna, un renacimiento filosófico. Y aquel que es capaz de imaginar el universo como fortuito no tiene facultad espiritual para percibir las verdades abstractas. Suena un poco ya no violento, pero como estar cansados de una crítica tan acérrima contra la teosofía, creo yo, en esta parte. HPV nos dice, todo el campo de la ciencia moderna está constelado por materialistas. Y el último reclamo de los materialistas es que se les considere como filósofos. Pero en realidad, o no creen en nada o dudan de todo. Entonces, no son filósofos, al final de cuentas. No logramos encontrar fuera de la sociedad teosófica de la época ningún conato para reanimar la filosofía, a menos que se omita el significado original de la palabra. Dice, a donde dirijamos la mirada, encontramos a que la verdadera filosofía se le acoge con un frío desdén. Entonces, esto me da de cuidado entonces, porque debemos ser buenos estudiantes, genuinamente tener interés por descubrirnos y conocernos, aprendiendo de la naturaleza humana y divina, ser libres pensadores, basarse en la lógica, la razón, amantes del saber, amantes de la sabiduría, investigar, comparar, buscar la información la formación de ideas que despierten nuestra intuición que va a formar parte de una opinión imparcial y que va a ser independiente de cualquier dogma. Y estos cuidados debemos de tenerlos porque realmente ella dice, los teósofos tienen un derecho legítimo al título de filósofos verdaderos, amantes de la sabiduría. Y aunque suene un poco pesado, sus críticos y detractores son en el mejor de los casos filosofastros, progenie del filosofismo moderno. Gracias por su paciencia, por su atención y espero no haya salido entrecortado y que haya podido yo expresar las ideas de la mejor forma para que ustedes puedan tener una idea de este grandiosísimo escrito que fuera publicado hace 135 años, en una época muy distante a la nuestra, pero tan en boga, tan universal, que podría ser que lo escribieron para hoy. Claro, Gracias. gracias, Carlos, por esta explicación tan detallada de cada una de las eh, cuestionamientos de los detractores de la teosofía, la sociedad teosófica de la propia HPB y de sus respuestas. Eh, yo creo que es algo que implica una dificultad para poder hacer este análisis, esta interpretación. Yo creo que dentro de todo lo que nos has dicho, eh, hemos de decir que las circunstancias eh, con respecto a lo que se vivió en aquellos tiempos, a lo que ahora vivimos,
sí han cambiado las circunstancias, pero no las opiniones. Las opiniones siguen siendo las mismas. Es decir, porque eh, en este contexto creo que las personas seguimos con los mismos dogmas, la humanidad sigue con los mismos dogmas, y entonces cuando se habla de teosofía, eh, inmediatamente vienen los cuestionamientos acerca de todo lo que expresa la teosofía. Y es una cosa que yo creo que, o por comodidad, por conveniencia, porque los dogmas eh, ciertamente, eh, en términos generales, hablan de que Dios siempre perdona, y eso es muy conveniente para las personas eh, egoístas, no digo poco instruidas, porque hay personas con carreras universitarias que piensan que así es. Entonces, sigue el egoísmo imperando, sigue la conveniencia, y eso seguramente que pues origina que la humanidad esté detenida, esté confundida hoy en día todavía. Y contando además con tanta información, las cosas no han variado en gran medida. Es cierto que ahora hay mucho mayor conocimiento, muchas más personas que están enteradas de estas filosofías eh, venidas de Oriente, pero que, sin embargo, puede haber una mayor cantidad de personas, pero también la humanidad no es, no tiene la misma cantidad de almas encarnadas que hace 135 años. Entonces, yo creo que poco ha variado. Sin embargo, la invitación de tu parte para que continuemos estudiando, continuemos eh, investigando, es fundamental, y creo que es lo que debemos hacer. Así que muchas gracias, Carlos, por esta brillante explicación muy detallada, y creo que nos quedamos con esa parte que eh, nos dará la pauta para poder seguir investigando. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Enrique, muy amable. Hola, buenas noches, hermanos. Bueno, Carlos, de verdad estoy impresionada, me gustó mucho tu exposición y me hizo como reflexionar Gracias. y ir analizando un poco más allá, porque precisamente ese es el trabajo, ¿no? Que como tú lo mencionabas, ¿no? No es como nada más estar como aprendiendo lo que nos dicen, sino llevarlo a un nivel más de análisis, de reflexión propio para generar nuestra, pues sí, ¿no? Nuestra propia opinión, nuestros propios conceptos, ¿no? Entonces, pues me gustó muchísimo, fue clara, fue un gran trabajo de análisis y pues la verdad estoy muy contento. Voy a escucharla mucho porque hay muchísima información ahí para seguir aprendiendo y pues agradezco mucho tu esfuerzo, la verdad es que me gustó mucho, fue maravillosa, gracias. Buenas noches, mi querido hermano. Bueno, me dejaste sin aliento. Eres brillante, brillante. Más que nada, bueno, pues me quedé así como que bueno, me dejaste así sin aliento nuevamente, ¿no? Y bueno, definitivamente lo que dice Enrique es una realidad brutal, así lo puedo decir, brutal, porque hoy en este siglo las mismas opiniones de antaño, o sea, es tremendo, yo lo he visto, lo he visto frente a mis ojos, que la fe ciega continúa cegando muchísimas cosas. Hace poco vimos unos amigos que son mormones, digo, muy respetuosos y todo, ¿no? Pero con la cuestión dogmática, bueno, tremenda, ¿no? Nos veíamos yo y mi pareja así como que, híjole, pero bueno, tratamos de ser muy respetuosos, ¿no? Pero lamentablemente esas son rocas tan tremendas que no los dejan avanzar, ¿no? Porque la gente sufre mucho por ese tipo de cosas, pero bueno, pues no les puede decir nada porque no están listos, ¿no? No es que uno sea más ni nada, pero el buscador es que cuando ya las cosas ya como que no te cuadran, y entonces cuando ya empieza a dejar esas muletas de la religión y bueno, pues buscas algo más elevado, ¿no?
como que lo que es la sabiduría, ¿no? Y bueno, definitivamente lo vemos mucho, sobre todo en la religión musulmana, en la hebrea, pero la que se lleva las palmas de oro es la cristiana, en todos los aspectos, en todas las, aunque leen la misma Biblia, pero ves que tienen totalmente diferentes opiniones, ¿no? Y se pelean y se matan entre ellos, ¿no? Y es el mismo libro, ¿no? Eso es, pues, lamentable, pero pues ahora sí que la misma vida y karma, bueno, pues les irá enseñando lo que es correcto y pues la conciencia irá avanzando a través de la experiencia propia, ¿no? Y bueno, pues por último, te quería nada más preguntar, me quedó todavía un poquito con duda en lo que es la palabra de filosofastros. ¿Me lo podrías repetir si eres tan amable, mi querido hermano? Sí, filosofastro es una como despectivo, despectivo de filósofo. Es decir, como teoría, filosofastro es una persona que no tiene instrucción necesaria para ser filósofo. Por supuesto, filosofar lo puede hacer cualquiera, pero en este caso, filosofastro es ese filósofo mentiroso que trata de engañar a través de decir que es filósofo. Para los críticos de HPV, ella los consideraba filosofastros porque trataban de votar sin los argumentos filosóficos una respuesta filosófica que ella estaba dando. Eso es La, filosofastro. la definición en el diccionario dice que es una persona que pretende filosofar sin tener capacidad para ello, justo lo que explicabas. Inclusive hoy en día se les llaman hasta los embaucadores, ¿no? Que te quieren engañar con cosas que son filósofos y es puro cuento, ¿no? Pero sí, sí me quedó muy claro. Muchísimas Así gracias, es. mi hermano. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Todo A ti muy mi amable por la cariño, escucha. mi respeto y mi admiración para ti. Y como dice mi hermana Jerry, pues volver a repasarla. Yo creo que le va a dar unas 10 vueltas porque está extraordinaria. No, Muchas gracias y súper inteligente porque la verdad, lo que escribe la maestra Blavatsky a veces no es fácil, tiene una manera de escribir que a veces me hace sudar porque lo tengo que volver a leer y a volver a leer porque de repente te cambia de una cosa a otra, te mueve y a ver, espérame, ¿dónde me quedé? Y ya te lo cambia, ¿no? Medio cantinflesco, como decimos aquí en México, ¿no? Pero, pero bueno, pues sí eres es muy un poco. brillante, tienes una mente brillante. Ahí me regalas un No, poquito de esa inteligencia y muchísimas gracias, mi hermano. Hola amigos, hola amigas, buenas noches para todos. Qué gusto en saludarte, Carlos. Ya tenía rato de no estar igualmente, Guillermo, siempre en es la un gusto. logia Tonazzi, pero al saber que tú ibas a dar la plática, Te extrañamos mucho, siempre. tú y Heider son hermanos y comparten esa habilidad de poder hacer abstracciones muy precisas y tienes esa habilidad de concretizar algo más confuso, porque la enseñanza a veces llega a ser un poco emparragosa y pesada, ¿no? De eso se queja uno con Blavatsky a veces, ¿no? De que, como bien decía Rosy, tienen que repasarlo mucho. Aunque tú tienes esa capacidad de abstracción muy bien planteada, por eso me encanta escucharte, porque precisamente dicen que si algo está hecho y se hace de una manera sencilla, está doblemente bien hecho. Y justamente como tú señalaste, y para nosotros los que estamos del lado de la teosofía, se reciben ataques, y la señora Blavatsky recibió muchísimos ataques, que en filosofía le llaman falacias, el tipo de falacias, el atacar a alguien con falacias. Y la falacia que se destila es la ad hominem, es atacar al individuo y no a la enseñanza, que fue mucho lo que se hizo con ella y se hace todavía. Incluso muchos artículos que veo en internet, mucha gente recibe una impresión muy contraria a lo que es la señora Blavatsky, porque se le critica por algunos aspectos personales, incluso ni siquiera comprobados, ¿no? Pero deja ella bien claro que si bien la filosofía es la ciencia que estudia las causas últimas de la realidad entera, que es una definición clásica de filosofía, también la teosofía. Y la teosofía, como en sus obras más, la obra cumbre de la señora Blavatsky, que es la doctrina secreta, dice que es síntesis de religión, ciencia y filosofía. Entonces tenemos que la teosofía es una ciencia religiosa, una filosofía científica, una filosofía religiosa, una ciencia filosófica. Todo eso abarca la teosofía. Tenemos algo de todos, pero es una filosofía diferente. Por ahí yo había oído hablar a Juan Viñas, que era un gigante en cuanto a conferencias, cuando comparaba a la teosofía, que claramente expresa verdades
no de centavo, como llegó a decir algún día Connie Méndez, ¿no? Aquí son verdades de a libra, ¿sí? De libra esterlina, porque son verdades muy grandes, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de que la gente estudia filosofía, de hecho la hay como carrera, aquí en Jalapa hay la carrera de filosofía y letras en la Universidad Veracruzana, pero la gente que se ostenta como filósofos, en realidad tienen un cacao, un arroz con mango en la cabeza, donde basta ver un diccionario de filosofía, donde dice que definen lo que es el ente, y yo tengo un diccionario de filosofía, por cierto, y ves lo que es el ente, y abarca la definición de lo que es ente como 40 páginas, y con unas auténticas diarreas cerebrales de todo lo que es los filósofos que no llegan a nada, y que es una filosofía a veces impráctica, y sobre todo porque tenemos el caso de que muchos que son filósofos, pero les sucede que se les muere un hijo, un pariente o algo, y lloran y hacen cosas como cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, podríamos llamarlos a ellos, como llama despectivamente, filóstratos, ¿no? Llamarlos despectivamente, porque es una filosofía no práctica. Y la teosofía tiene, si algo tiene, es una que es muy práctica y que hace fácil lo complejo. Entonces, tú también lo has logrado esta noche también, traducir ese artículo de la maestra Blavatsky, y que pues te agradezco, es un gusto siempre oírte y que compartas con nosotros. Te mando un abrazo para ti y para Heider, para nuestra querida Guatemala. Gracias para todos.